¿Cómo están amigos del Mundo en Fácil? Hoy nuestra atención está puesta en lo que está sucediendo en Cuba. Lo que quedaba en la isla que podía producir recursos como Meliá o las empresas mineras canadienses ya se fueron de Cuba dada la situación económica, la falta de energía, la falta de turistas y la falta de alimentos, entre muchas otras carencias que está sufriendo la isla hoy día. Ahora, ¿cómo interpretar desde lo simbólico la revolución cubana? Desde hace tiempo estoy en la idea de revisar cómo fue ese relato de la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana, la verdad es que no tiene muchas diferencias con otras revoluciones de la historia en lo material, en lo específico, pero tiene un relato que la hace distinta. Como lo plantearía un filósofo, la Revolución Cubana se ha instalado como un mito fundacional moderno, un relato épico de justicia social, de dignidad nacional. La revolución creó la leyenda de una resistencia frente al poder imperial y que funcionó efectivamente como un pegamento moral que cohesionó a la sociedad cubana durante todo el periodo de la Guerra Fría. Ahora, si nosotros podemos observar desde una perspectiva crítica los hitos simbólicos de la revolución y le damos una interpretación desde la perspectiva de ese mito fundacional, nos vamos a encontrar con varias cosas que nos van a indicar qué fue esta revolución. ¿Fue un mito o fue una revolución de verdad? Por ejemplo, el asalto al cuartel Moncada, una idea que estaba desde su gestación destinada al fracaso, pero calculadamente los 40 revolucionarios que llegaron en 5 autos al cuartel Moncada se fueron a enfrentar un cuartel militar con 800 soldados en su interior. Apostaron estos revolucionarios que los detendrían, no necesariamente que iban a morir. Y ese fracaso se convirtió entonces en un relato heroico y en el símbolo de la valentía y del sacrificio. Otro hito es el Gramna. El Gramna que llega a un puerto cubano y se inicia la marcha por la Sierra Maestra, que en definitiva, desde esta perspectiva de hito fundacional o de mito fundacional, es el viaje mítico de un dios transformado en un héroe luchando en la montaña y contra la montaña para llegar a su objetivo validado y purificado. Entonces, en este camino, Fidel Castro y el Che Guevara son elevados a figuras arquetípicas, que según Jung son imágenes primordiales que forman parte del inconsciente colectivo. Sin duda que el Che Guevara y Fidel Castro son parte del inconsciente colectivo no solo en Cuba, pero en Cuba encarnaron al líder visionario y a ese guerrillero idealista que hoy día lo vemos en poleras de mucha gente en el mundo. Se promovió a toda Latinoamérica en particular que el gran logro de la revolución fue la alfabetización y la salud universal. Y esa política pública se convierte en el símbolo de la justicia social, en el símbolo de la dignidad colectiva, en un relato absolutamente idealizado de lo que se logró con esa política pública. Otro hito que es tremendamente relevante para ir conformando este hito fundacional es la confrontación con Estados Unidos. La confrontación con Estados Unidos está elevada a los altares. Cuba se plantea en el relato simbólico como David frente a Goliat, un pequeño país que desafía a una potencia mundial, instalándose esto como el emblema de la soberanía nacional y de la resistencia al imperialismo. Siendo que fue una palanca de resistencia más soviética que cubana, con intereses ideológicos más soviéticos que cubanos, con una guerrilla que combatía en África con intereses más soviéticos que cubanos. Por lo tanto, toda esta confrontación con Estados Unidos fue sin duda más soviética que cubana. El mejor ejemplo es la crisis de los misiles. Entonces, hoy día, toda esa épica del mito fundacional no está funcionando. El mito de la redención social no es creíble cuando el Estado, que ya no tiene a la Unión Soviética ni a Venezuela, no puede asegurar la comida, no puede asegurar la energía a su población. Entonces, la revolución dejó de tener esa narrativa de igualdad, de solidaridad,
de antiimperialismo, la épica del sacrificio por la escasez, que legitimaba la incompetencia económica, ya no funciona como virtud. Y hoy día en Cuba no se ve en el horizonte ninguna idea de progreso. Ahora, mirando desde afuera, indica que los valores proclamados por la revolución dejaron de coincidir con la práctica del poder. El relato perdió fuerza, dejando en evidencia la desigualdad obscena entre el gobierno, entre la empresa Gaesa y el pueblo cubano, lo que ha hecho que hoy la épica es una retórica vacía. De ahí las protestas. Es probable que la desesperanza de hoy no tenga relación solamente con la fuga económica que se fue Meliá, que se fueron los canadienses. Pareciera que tiene más relación con que el mito de la revolución ya no está ofreciendo esperanza. Y en política, el relato como herramienta de poder construyó a un enemigo externo, construyó la esperanza, permitió legitimar las restricciones internas y convertir esa escasez en un símbolo de resistencia. Pero la fragilidad del mito se hace evidente cuando la narrativa ya no está coincidiendo con la experiencia cotidiana que viven las personas de hambre, de emigración, de falta de libertades. El mito cubano se desgastó porque la promesa de bienestar y libertad no se cumplió en gran parte de la población. Amigos del Mundo en Fácil, esta es solo otra forma de explicarnos la Revolución Cubana, pero es, como siempre les digo, solo una idea más, una vista más para una buena conversación. Nos vemos en la próxima.